Buenas noches, Dios los bendiga a todos. Aquí estamos pues listos para recibir toda esta palabra que Dios nos ha dado referente al reino. Y uno podrá ser pastor, habrá poder sido educado en la universidad o cosas por el estilo, pero hay cosas que uno las sabe intelectualmente, pero no ha sido abierto todavía el entendimiento. Los mismos de Emaús que hablaban con Cristo, y era el Señor resucitado hablando con ellos, no entendieron hasta que Jesús no les abrió el entendimiento. Los discípulos, hablando con Cristo resucitado, no creían que Jesús había resucitado, hasta que Cristo les abrió la palabra. Entonces quiere decir que podemos vivir conociendo la Escritura como una cultura bíblica, pero también podemos llegar a no entender, a que no se abra nuestro entendimiento, a menos que Dios lo haga, o que el Señor Jesús lo haga. Creo que debemos prestar atención y saber diferenciar cuando es abierto el entendimiento por la palabra de solo tener conocimiento de la palabra. Por eso que Pablo entendió de que era necesario que el Padre nos conceda el espíritu de sabiduría y de revelación. De otro modo, podemos conocer Biblia, tener cultura bíblica, manejar las Escrituras, pero seguimos iguales porque adentro no se ha abierto todavía. Entonces queremos pues a través de este tema, pidiéndole siempre a nuestro Padre, a Yahweh Elohim, que abra el entendimiento a través de su revelación. ¿Por qué? Porque Él cuando revela es como cuando enciende una luz, no lo pone debajo de la mesa, sino que lo sube para que todo aquel que llegue vea la luz. Y esto es la luz, la palabra es la luz. Entonces vamos a ir al tema 2 del reino, del eterno reino de Yahweh o de Dios. Y escogí Mateo 6:13. Dice, y no nos dejes caer en la tentación, hablando del Padre nuestro que le enseñó a sus discípulos, sino que líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tuyo es poder, el reino y la gloria. Entonces, si hablamos del eterno, o de la eternidad de Dios, del reino, entonces estamos hablando de tres cosas que debemos de entenderlas, por lo menos conocer la definición para tener todos una misma interpretación de qué cosa es la eternidad, qué es el reino, qué es Dios o Yahweh. Y creo que sería bueno hablar un poco acerca de estas tres cosas para poder nivelar el concepto que tenemos. Por ejemplo, la eternidad. Las Escrituras no hablan de manera puntual de la eternidad, no hay una explicación de la eternidad, pero podemos ver ciertas revelaciones que nos ayudarán a comprenderlo. Y esto es de suma importancia para todo, pues para todo creyente, porque todos vamos en dirección a la vida eterna que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, pues es muy importante. Entonces, la eternidad, lógicamente que no es un lugar, tampoco ocupa un espacio, no tiene tiempo, no es una materia, tiene existencia en sí mismo. Y como no pertenece a la creación, entonces la eternidad es espíritu, la eternidad es espiritual, no pertenece a la creación, no es materia, entonces tiene que ser un ruaj. Y hablando de Yahweh, quien según la revelación de Jesús en Juan 5:26, Yahweh el Padre tiene vida en sí mismo. La eternidad tiene vida en sí mismo. También reveló a la mujer samaritana en Juan 4:24 que Yahweh es espíritu. La eternidad es espíritu. Y según Crónicas 16:36, primera Crónicas,
Dice, bendito sea Yahweh Elohim de Israel, de eternidad a eternidad. También el profeta dice en Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. También leemos en Nehemías 9:5, diciéndole al pueblo, levántense y bendigan a Yahweh vuestro Elohim, desde la eternidad hasta la eternidad, o sea, alábenlo para siempre o siempre. Entonces, sin Yahweh no hay eternidad, y sin eternidad tampoco hay Yahweh. Entonces concluimos aquí que Yahweh es eterno y es eternidad, es espíritu eterno. No podemos hablar de Yahweh sin eternidad, no podemos hablar eternidad sin Yahweh. No son dos cosas independientes. Siguiendo con Yahweh, por ejemplo, el apóstol Pablo reveló a la iglesia en 1 Corintios 8:6 que para nosotros, los creyentes, solo hay un Yahweh o un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Pero por otro lado, Yahweh en la eternidad no era Padre eterno, Él nunca ha sido eternamente Padre. Tampoco tenía un Hijo eterno. No tiene sentido, pues, ¿cómo va a ser Padre eterno, Hijo eterno? Si es Hijo, pues lo engendró, y si lo engendró pertenece al tiempo. Pero, Yahweh va a llegar a hacerlo, o llegó a hacerlo, cuando resucitó a Jesús de los muertos y lo hizo su Hijo primogénito, en cuerpo espiritual que no puede morir jamás. Bueno, ahí sí ya llegó a ser Padre eterno, porque ahora tiene un Hijo eterno. A partir de ese momento, entonces, Yahweh pasó a ser el Padre eterno, no, ni siquiera del unigénito, porque ese se murió. Y Jesús, al resucitar en cuerpo espiritual eterno, pues ahora sí es Padre eterno, Hijo eterno. Solo falta la iglesia que sea eternizada en Cristo, pues a la resurrección. Para eso nos están dando el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu de vida eterna. Entonces Yahweh no es tampoco una persona. Hay gente que se le ha metido de que Yahweh es una persona. Menos 3 personas en un solo Dios. Tampoco Yahweh se manifestó en 3 nombres, como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo. Menos todavía compararlo con el agua, que se hace sólido, que se hace líquido, que se hace gaseoso. Ni con el huevo, que es cáscara clara y yema. La definición de la palabra Trinidad, que fue creada por la iglesia tradicional en el siglo III, IV, no contiene el peso ni el equivalente de la palabra hebrea Elohim. Claro que creemos que hay un Padre, hay un Hijo y hay un Espíritu Santo. ¿Quién lo va a dudar? Está en la Escritura. Pero el problema no es, el problema es que la definición de la Trinidad no tiene ninguna relación con la definición del Elohim. Y eso es lo que importa, es cuál es la definición. Bueno, entonces, saliendo ya de eso, hablamos otra vez de Yahweh. Y dice que Yahweh es amor, ¿no? Dios es amor. Entonces leemos en Juan 1, en primera de Juan 4:16, Yahweh es amor, Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Yahweh. Y Yahweh en él. Entonces cuando dijo Juan que Dios es amor, entendemos que el amor, o Yahweh, es la suma de todas sus virtudes y atributos. Hablando de su justicia, de su justo juicio, de su gracia, de su piedad, de su verdad, de su santidad, de su omnipotencia, de su omnisciencia, de su omnipresencia. Entonces, cuando el creyente camina según los frutos del Espíritu, en amor, el amor de Yahweh ya está en él. Yahweh ya se extendió y llegó a esa persona. Y si esa persona recibe la virtud de Yahweh y vive según o para la virtud de Yahweh, entonces él está también en Yahweh, ¿no?
También cuando leemos el Salmo 131, 17 dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad. No se puede separar Yahweh de la eternidad. Es imposible. Por eso que dice que es desde la eternidad hasta la eternidad. Es como si fuera un círculo, un aro, que no tiene principio, pero tampoco tiene fin, pero sin embargo existe. Bueno, segundo, el espíritu de vida eterna sale de Yahweh. ¿Por qué? Porque entre la eternidad y el principio de la creación hay un espacio intermedio entre la eternidad y el principio. En este llamado preprincipio, a causa del propósito eterno de Yahweh que es en Cristo Jesús y la Iglesia, el Espíritu Santo procede de Yahweh. O sea, para iniciar pues el proceso de la creación, Yahweh es uno, está solo, pero para iniciar su proceso, el Espíritu Santo entonces procede de Yahweh como el Espíritu de Yahweh. Formando así, dice, procede de Yahweh. Segundo, el Espíritu de vida eterna salió de Yahweh en forma de palabra o de logos o de verbo de vida, formando así la unidad plural. Entonces, cuando sale el Espíritu Santo de Yahweh, ya son dos, pues, ya son dos espíritus. El Espíritu, Yahweh, que es espíritu, y su espíritu, que es el Espíritu Santo. Entonces, los dos ya es plural. Yahweh es uno, sale el Espíritu Santo, ya son dos, ya es plural, y Elohim es plural. Pero también sale el Espíritu de vida eterna a través de la palabra de Yahweh, que también es espíritu, pues es espíritu de vida eterna. Son tres espíritus, pues. No es Dios en tres espíritus, no, son tres espíritus. El Espíritu Santo, el Espíritu de vida eterna y Yahweh, que es espíritu. Y los tres son de una misma naturaleza. Los dos proceden de Yahweh. Por lo tanto, es una unidad plural. Y a esa unidad plural se le pone el título de Elohim. Ahí vamos a ver un poco más. Y Yahweh, por ejemplo, en este preprincipio, como arquitecto y constructor, porque así lo describe Hebreos 11:10, diseñó todos los planos de su creación en Cristo, desde su salida como la palabra hasta su resurrección y glorificación en cuerpo espiritual, eterno. Y el profeta, hablando del verbo, dice en Miqueas 5:2, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. No está hablando de Cristo, está hablando del verbo. Y el verbo es el espíritu de vida eterna. Y es un ser inteligente porque es la voluntad de Dios en acción. Entonces, Él hace funciones, como todo fue creado para Él, por Él y en Él. Entonces es el verbo que primeramente hace funciones como ángel del ángel de Yahweh. Aparece como Melquisedec, sacerdote del Altísimo. Va a nacer como el Señor en Israel y cosas por el estilo. También en este preprincipio, según Romanos 8:29, antes del principio, Yahweh nos conoció, también nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto es lo que Dios determinó en ese preprincipio. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y hablando de la iglesia, su cuerpo está siendo edificada con todos los creyentes que recibieron el Espíritu de vida eterna de Cristo, para ser resucitados en cuerpos espirituales, igual que el que resucitó el Señor Jesucristo. Entonces nos predestinan, nos conocen, nos aman, nos predestinan, nos llaman, nos justifican y nos glorifican, todo, y todavía no habían hecho la creación. Pero ya Dios lo había determinado que así iba a ser. Por eso que quedó escrito, y pues nosotros lo podemos inclusive ver las cosas que todavía no han sucedido, pero que ya Dios dijo que van a suceder
Y esas profecías se van a cumplir, como ya se están cumpliendo muchísimas. Entonces, hablando de la iglesia, su cuerpo, pues está siendo edificada. Está siendo edificada con todos los creyentes que reciben el Espíritu de vida para poder resucitar y tener vida eterna exactamente como la tiene el Señor Jesucristo. Entonces dice 1 Tesalonicenses 4:17 que después que la iglesia cumplió su tiempo y ahora tiene que resucitar, va a salir o va a resucitar para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces nosotros subimos en nubes y nos encontramos en el aire con el Señor Jesucristo. Y vamos a estar con Él para siempre. A diferencia de la segunda venida de Cristo, que Él baja en nubes a la tierra y todo ojo lo verá. No, aquí nosotros subimos en nubes y no nos va a ver nadie. Esto es un encuentro íntimo nomás entre la iglesia y el Señor Jesucristo. Entonces Yahweh hizo todo perfecto, detallado, desde el principio a fin. Y lo dio por terminado. Dijo, así empieza, así va a terminar. Y llamó las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué? Porque van a ser de todas maneras. Entonces tengamos en cuenta que el Elohim no es un nombre, sino un título plural. Y su nombre personal de Elohim es Yahweh. Y no está compuesto por tres espíritus individuales, como si existieran tres espíritus individuales, independientes, que siempre han existido. No. Porque de Yahweh procede su Espíritu Santo, sale de él, formando un plural de dos. Y también de Yahweh salió el Espíritu de vida eterna como su palabra o logos, formando un plural de tres, o sea, un Elohim. Este logos de vida sería encarnado posteriormente como Jesús hombre, hijo de Yahweh Elohim. ¿Por qué Yahweh Elohim? Porque participaron los dos. Yahweh y el Espíritu Santo participaron en la encarnación del Verbo. Así también tengamos en cuenta que el hombre, el hombre no es un nombre, sino un título plural. Y no está compuesto por dos seres humanos individuales, porque la mujer procede del varón. Y juntos forman un plural de dos. Y el hombre, que debería haberse llamado Elohim con E minúscula, porque es hecho a la imagen y semejanza de Elohim, pues se hizo otro Elohim. Y el varón se unió a su mujer y le nació un hijo y lo llamó Set, formando un plural de tres, llamado una familia. Y una familia no es un nombre, sino es un título plural. También así está sucediendo con Jesús resucitado, de quien procede la iglesia que está siendo formada como el cuerpo de Cristo. Y a la resurrección serán una sola carne espiritual. Entonces el apóstol Pablo explica en Colosenses 5:29, dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Bueno, aquí estamos hablando ya de tres parejas. La primera pareja es Yahweh con su Espíritu Santo que procede de Yahweh. La segunda pareja es Adán con su Eva que procede de Adán. Jesús con su iglesia que procede de Cristo. Entonces se forma el Elohim en figura. El Adán y Eva forman el Elohim en figura. Jesucristo resucitado y su iglesia formarán en el futuro el Elohim visible. Por ahora solo Jesús resucitado es el único que está. Es el Elohim visible según Hebreos 1:9. Entonces, otra vez. Los tres, Yahweh, el Adán y Jesucristo. Los tres forman el Elohim, un plural, ¿no? Un plural. Por ejemplo, Yahweh y su Espíritu Santo forman el Elohim invisible. Adán y su Eva forman el Elohim
en figura. Jesucristo resucitado y su iglesia formarán en el futuro el Elohim visible. Por ahora, solo Jesús resucitado es el Elohim visible, según Hebreos 1:9, tu trono, oh Elohim. Y este gran misterio de Jesús con la iglesia, pues ya quedó resuelto, ya quedó entendido, ya no es un misterio para nosotros, porque estamos entendiendo claramente qué significa que somos hueso de su hueso, carne de su carne, y se unirá al hombre a su mujer, pues lo mismo que va a pasar en la iglesia con el Cristo resucitado. Así que eso ya quedó para nosotros, pues ya no es ningún misterio, ya lo podemos explicar, lo podemos entender. Entonces, hablando del reino de Yahweh, el apóstol Juan escribió su evangelio haciendo una tremenda revelación sobre el verbo de vida, diciendo en Juan 1:1, en el principio era el verbo, la palabra o el logos, y el verbo era con Yahweh, y el verbo era Elohim, uno de los tres, y este era en el principio con Yahweh, porque de Yahweh sale. Todas las cosas por la palabra fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces la palabra es la voluntad en acción de Yahweh. Entonces Yahweh expresa su voluntad, sale el Espíritu como el verbo, como su palabra, y ejecuta la voluntad. Por eso que él ejecutó todas las cosas, porque como era por él, para él y en él, pues él tenía que participar dentro de la creación. Entonces Yahweh, habiendo terminado con sus planos, inició el principio de su creación como el Elohim. El problema es que como usan Dios, la gente no puede recibir el beneficio de la revelación, porque esa palabra Dios, ese título Dios, no contiene lo que realmente está enseñando la Escritura. Pero bueno, pues. Por ejemplo, en Génesis 1:1, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. O sea, ellos, los tres. Si dice Dios creó, uno entiende que es uno nomás, pero sin embargo no es así. Son los tres. Y según Juan 1:3, todas las cosas fueron hechas por el verbo y sin él nada de lo que ha sido hecho. Y también Juan, el mismo Juan, también escribió en Apocalipsis 4:11, dice, tú eres digno, Yahweh, de recibir la gloria, el honor y poder, porque tú creaste todas las cosas. Nota, tú creaste todas las cosas. Sí, porque por tu voluntad todo fue creado y vino a ser. Ah, ahora sí te entiendo. Tú eres el creador, pero tu palabra es el ejecutor. Eso es lo que está diciendo. Todo lo hizo Yahweh para que sea alabado la gracia sea, dice, como dice textualmente, para alabanza de la gloria de su gracia en el amado Jesús, ¿no? Entonces, ¿cuándo empezó el reino de Yahweh? Eternamente no hay un reino, solamente era Yahweh. Entonces, vamos a ver si entendemos de esta manera. Si tomamos para explicar el reino cuándo empieza, agarramos Génesis 1:1. Elohim creó los cielos y la tierra. Acá está hablando que primero creó Elohim los cielos y después creó la tierra. Entonces, en los cielos es ese mundo invisible de los espíritus y ángeles y todo ser espiritual del cual sabemos muy poco. Pero fue aquí donde empezó el reino de Yahweh Elohim, como lo podemos leer en Primera de Reyes 22:19. Entonces él dijo, oye, pues, palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaban junto con él, a su derecha y a su izquierda. Oye, si me pongo a imaginar a Yahweh sentado en su trono con todo el ejército de los cielos, yo no estoy viendo nada eterno ahí atrás. Este trono fue puesto después de la creación. Bueno, sigamos. Entonces voy a aprovechar para anotar que el título Elohim también se aplica a los dioses, con E minúscula, hechos por los hombres. Y los jueces, también de Judá, son Elohim porque son llamados jueces o Elohim, es lo mismo.
Ellos recibían autoridad delegada de Yahweh para ser justamente jueces haciendo justo juicio de acuerdo a la equidad según la Torá, porque ellos se sentaban en el trono de Dios para hacer justicia. También leemos en Juan 10:34 que Jesús le respondió a estos judíos diciéndole, no está escrito en vuestra ley, yo dije Elohim o dioses sois, y eso está en su Biblia, usted lo puede leer. Así que estos tienen autoridad delegada de Yahweh, como lo hizo también Moisés. Mire, a Moisés Yahweh lo constituyó Dios. Ahí usted lee, literalmente dice, yo te he constituido Dios para el rey de Egipto, para el faraón. Pero en el original es yo te he constituido Elohim. Eso está en Éxodo 7:1. Entonces vemos algunas cosas que pasaron en este mundo espiritual antes de la creación del hombre, que solo lo podemos ver en paralelos, ¿no? En paralelos con el reino de los hombres. Como por ejemplo el lucero, el hijo de la mañana. Para entender a eso tenemos que usar un paralelo, ¿no? Con el rey de Babilonia, según Isaías 14:12. Entonces Dios, hablando en el carácter del rey de Babilonia, también estaba hablando que eso mismo sucedió arriba. Lo mismo que sucedió arriba está sucediendo abajo. Por ejemplo, el rey de Tiro. Para entender el rey de Tiro hay que entenderlo en el paralelo con el querubín cubridor de Ezequiel 28:16. Entonces lo mismo que pasó con el rey de Tiro pasó con el querubín cubridor. Entonces Dios habla en doble lengua, pues. Sí, es verdad que está hablando del rey de Tiro, pero al mismo tiempo entiendo que está hablando también de una potestad espiritual que está cayendo en el mismo problema que tuvo el rey de Babilonia con el rey de Tiro. Por ejemplo, en Zacarías 3:1 dice, me mostró al sumo sacerdote, Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Entonces note cómo está Satanás operando ahí como un acusador, como un fiscal. También tenemos la revelación de Jesús hablando del diablo en el paralelo con los judíos. Por ejemplo, dice en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Entonces, para conocer al diablo hay que conocer el carácter de estos judíos. ¿Cómo yo sé cómo es el diablo? Pues míralos a estos, mentirosos, asesinos, hipócritas, así igualitos el diablo. Entonces, ahora conocemos al diablo por la conducta de los judíos de esa época. Él ha sido un homicida desde el principio, igual que ustedes, no ha permanecido en la verdad, igual que ustedes, no hay verdad en él. Cuando hablan mentira, ustedes hablan de lo suyo, hacen sus propios sistemas, porque ustedes son mentirosos y padre de mentira, como él es el padre de toda mentira. Entonces, miren los paralelos. Entonces, conozco las cosas de arriba, mirando las cosas de abajo. Y hay cosas que tengo que mirar abajo para entender cómo funcionan las cosas de arriba. Y Yahweh estableció una sala de juicio, donde habría que poner ahí un fiscal acusador con título de Satán. Satán es el acusador. Entonces necesitamos un Satán. Y el ángel de Yahweh, como Melquisedec, sacerdote, ¿no? Como el sacerdote del Altísimo. Como leemos en Judas, por ejemplo, 1:6, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su morada, su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Y este Melquisedec, que es el Verbo, antes de su encarnación, como Jesús, fue hecho ahora sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, este Melquisedec, rey de Salem, rey de paz, que aparece pues a Abraham, es la presentación o la representación o la parucía o lo como quieras llamarlo, pero ese es el Verbo manifestado de esa manera en carne, como hombre, como rey, a este Abraham. Y cuando el Verbo ya fue, alcanzó
El verbo, una vez que ya fue hecho carne, entonces ahora llega el momento que a Jesús lo perfeccionan y lo elevan a la potencia de sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, antes de ser encarnado, es sacerdote del Altísimo. En su encarnación es sumo sacerdote del Altísimo. Es el mismo. Porque explica Hebreos 7:2 que Melquisedec, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de paz o rey de Salem, sin padre, sin madre, sin genealogía, no tiene principio de días ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Qué tal? Entonces no estamos hablando de un ser humano nacido de mujer. Entonces este mismo escenario angélico se repite igualito en la tierra, con la humanidad, quien fue creado a imagen de Elohim. Entonces el reino de Yahweh con los hombres, primeramente Yahweh es juez, es rey, es juez, creador sobre todas las cosas, y mientras exista la creación, Él será rey sobre todo su reino creado. Eso es indiscutible. Entonces vamos a empezar con el pacto que hizo Yahweh con las 12 tribus de Israel, porque antes del pacto, en las esferas celestiales, Él era rey y juez. En las esferas terrenales todavía no era rey. Por eso que ahora va a ser un pacto con las 12 tribus de Israel en el monte del Sinaí, por el año 1504 a.C., unos 2500 después de Adán. Pero ese pacto, que era de 10 mandamientos, fue sujeto a condiciones. Entonces dice Éxodo 19:5, ahora pues, dice Yahweh, si ustedes dan oído a mi voz y guardan mi pacto, entonces vosotros van a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me van a hacer un reino de sacerdotes y gente santa. Y todo el pueblo respondió a una, sí, y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Yahweh les recitó los 10 mandamientos en medio de terribles sonidos de bocina, humo y llamas, y era una cosa aterradora en ese momento. Y sobre este punto dice el profeta en Nehemías 9:13, y sobre el monte del Sinaí descendiste, hablaste con ellos desde el cielo, y le diste juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos buenos. Y terminado de recitar todos los mandamientos, el pacto fue sellado con sangre de animal. Así Israel pasó a ser de Yahweh, de Yahweh el Elohim o Dios de Israel. Recién ahí, pero es Dios bajo la condición de que ellos obedezcan. Y terminado de recitar todos los mandamientos, el pacto fue sellado con sangre. Así Israel pasó a ser el pueblo de Yahweh, y Yahweh pasó a ser su Elohim o su Dios. Entonces, estas leyes cubrían una amplia gama de aspectos de la vida, incluyendo la moral, la justicia social, los rituales religiosos, el sumo sacerdocio, el sistema de sacrificios, y estaban destinados a guiar a los israelitas en la construcción de una sociedad justa, equitativa. Así fue como se inició el reino, ¿no? Se inició el reino teocrático. Se inicia un reino teocrático de Yahweh con su pueblo Israel. Tengamos siempre presente que Yahweh, en esencia, es amor, y el amor es la suma de todas las virtudes, poderes, y su reino entonces está centrado en la extensión de todas sus virtudes sobre todas sus criaturas. El reino, o sea, Dios es amor. ¿Qué significa eso? Que Dios es la suma de todas sus virtudes. Y cuando las virtudes llegan al mundo espiritual, al angélico, o llegan al mundo terrenal de los hombres, y los hombres reciben las virtudes de Dios, como la justicia, la verdad, la santidad, la misericordia, la piedad, las buenas obras, etc. Entonces Yahweh se ha extendido, ¿no? Yahweh se ha extendido a los hombres como se ha extendido al mundo angélico. Entonces su reino se ha extendido tanto en el mundo angelical como en el mundo de los hombres. Eso es lo que quiere decir.
Entonces, todas las criaturas visibles o invisibles, y si los hombres aceptan obedecer la voluntad de Yahweh y vivir de acuerdo con sus leyes, con sus mandamientos y estatutos, esto quiere decir que el reino de Yahweh ha llegado a ellos y son, por ende, pues hijos del reino. Y los contrarios al amor, a las virtudes, pues son hijos del diablo y tienen que ser destruidos. Pero regresando con Israel, este pueblo desde un principio ya era rebelde. Es que ellos para ellos era imposible obedecer los mandamientos. No podían seguir los estatutos, el rey no había llegado a ellos con poder, pero ellos no pudieron obedecer. Entonces pocos fueron las generaciones que amaron a Yahweh, pero por más que Yahweh les ponía jueces y los castigaba por su pecado para que se enmienden, más se hacían a los dioses ajenos y eran puestos por esclavos y servidumbre de sus enemigos, siendo el último juez Samuel. Y en el año 1104 a.C., leemos en 1 Samuel 8:3, como los hijos de Samuel se pervirtieron, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: mira, tú has envejecido, tus hijos no andan en tus caminos, por lo tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como también todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino que a mí me han desechado, para que yo no reine, para que yo no reine sobre ellos. Entonces, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta el día de hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrale cómo le tratará el rey que va a reinar sobre ellos. Entonces Israel pasó de un reino teocrático a un reino monárquico, marcando el fin del periodo de los jueces, siendo el profeta Samuel el último juez de Israel. Entonces, según la Tanaj o el Antiguo Testamento, así como Yahweh reinaba sobre Israel por medio de los jueces, ahora siguió reinando por medio de los reyes, porque el trono del reino es Yahweh. Y el primer rey que puso Yahweh fue a Saúl, quien unificó a las tribus de Israel en un solo estado. El segundo rey fue el rey David, quien en Primera de Crónicas 28:5 dice: y de entre todos mis hijos, dice David, porque Jehová me ha dado muchos hijos, Jehová eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono de Jehová sobre todo Israel. Ellos entendían que el trono no era personal, el trono era de Yahweh. Dios los puso a ellos para que gobiernen desde su trono, o sea, desde su ley, desde sus principios, para que así la gente ame a Dios, porque veían en sus reyes la calidad del Dios que ellos servían. Y eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, note que, por ejemplo, el trono de Rabé, entonces, sentarse en el trono del reino de Yahweh era Yahweh juzgando según su Torah a través del juez, que se suponía que eso es lo que iba a hacer el juez, haciendo justo juicio, verdad, misericordia y gracia. Pero lo interesante que dijo la reina de Saba al rey Salomón, en primero de Reyes 19, dice: Jehová tu Elohim, o Jehová tu Dios, ¿no?, sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. Ahorita lo que lo está haciendo la reina de Seba, que no es nada de israelita, que te puso en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel y te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Si ella reinaba haciendo derecho y justicia, de seguro que el reino de Yahweh había llegado a la reina de Saba. Y el tercer y último monarca de Israel, pues fue Salomón. Tras su muerte, el reino fue dividido en el norte
de Samaria y el sur de Judá. Entonces note que como esta mujer, esta reina, que lo sometió a pruebas tremendas al pobre Salomón, y de todo salió muy bien, exaltó la grandeza del Dios de este Salomón. Por eso que ella entendió y le dijo: Jehová tu Dios sea bendito, porque se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová, amado siempre Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. ¿No? Ese es el concepto que tenía ella. Y si ella reinaba, pues ella era una hija del reino. El reino había llegado a ella. Yahweh es Dios sobre toda su creación. Claro, es sobre toda su creación porque gobierna sobre toda su creación. Dice Romanos 3:29, ¿o es Yahweh el Elohim solo de los judíos? No, también es el Elohim o el Dios de todos los gentiles. Claro, de todos los gentiles. Y no hace él la acepción de personas y tiene su trono en los cielos y desde ahí juzga a todos los pueblos del mundo, como se lee en 1 Reyes 22:19. Entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaban junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab? Y ahí continúa la historia. Pero nota que ya el gobierno empieza celestial y luego se va a extender terrenal con Israel. Entonces desde Salomón hasta José, el esposo de María, pasaron 30 generaciones de reyes. Pero también Yahweh le puso condiciones al rey David, diciendo en 1 Reyes 2:4, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardan mis caminos, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará varón en el trono de Israel. Nota que siempre es condicional. La iglesia de hoy no entiende que Dios trabaja bajo condiciones, tanto en el cielo, en la tierra, con los hombres, con la iglesia, con Israel, con los gentiles. Todo está bajo condiciones. Te ofrece la vida eterna si es que, te ofrece perdón de pecados si es que, te ofrece resucitarte si es que, todo es condicional. Pero los hijos no guardaron los caminos de Jehová, los hijos de este Salomón, y sus generaciones terminaron perdiendo el trono. Por eso que lo ves ahí a José, hijo de David, sin trono, de carpintero. Pero también había dicho Jehová Dios a David en 2 Samuel 7:12: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procede de tus entrañas, y afirmaré su reino. Antes de seguir, aquí está hablando Dios en doble lengua, porque en parte habla de Salomón y en parte habla de Jesucristo. Entonces, cuando leamos esto, tenemos que mirar las dos cosas. Hay que entender que se refiere a Salomón como figura de Jesucristo, ¿qué iba a hacer? Entonces, mire pues otra vez. En cuanto los días sean cumplidos, duerma con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procede de tus entrañas, y afirmaré su reino. Ese es Salomón, pero también es Jesucristo. Porque él también es pues aquí que Jesús ha nacido, hijo de David, y Dios le ha confirmado su reino. Por eso que hay que entenderlo en paralelo. Él edificará casa a mi nombre. Claro, porque él va a edificar, Salomón va a edificar el templo hecho de piedras muertas. Pero Jesús va a edificar el templo hecho de piedras vivas. ¿No? Te está hablando en doble sentido. Y yo afirmaré siempre el trono de su reino. El trono de Salomón fue afirmado perfectamente, y Dios afirmó el trono de Jesucristo cuando entró a Jerusalén y le pusieran mantas y ramas y daban Hosana, Hosana al hijo de David, etcétera, etcétera. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Claro, porque después de muerto Jesús, a la resurrección, Dios tuvo que hacerlo hijo otra vez a Jesús. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, el cual quité delante de ti,
y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu trono. Y tu trono será estable eternamente. ¿Cuándo? Cuando en la segunda venida. En la primera venida Jesús perdió su vida y perdió su trono. En la resurrección le dan trono eterno y le dan vida eterna. Ahí empieza el reinado de Jesucristo como Rey de Reyes sobre las criaturas celestes y sobre las terrestres. Entonces esta profecía se cumplió con Jesús en paralelo con el rey Salomón, porque Salomón es figura del reinado de Cristo. Jesús nació como hijo de David, según Mateo 2:2. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Su reino fue afirmado en su primera venida por el pueblo, según Mateo 21:9, y las multitudes que iban delante de él y los que iban detrás gritaban diciendo: Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Por otro lado, Salomón edificó la casa de Yahweh con piedras muertas, a diferencia de Jesús, quien después de ser resucitado, empezó la edificación de la casa de Dios o templo con piedras vivas. Estas piedras vivas son los creyentes, son la iglesia, y Jesús es la piedra angular de esa casa viva. Por esta razón dice el profeta en Ageo 2:9 que la gloria postrera de esta casa, de este templo salomónico, será mayor que la primera. O la gloria postrera de esta casa, que es la iglesia glorificada, será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y el reino de Jesús será afirmado eternamente en su segunda venida. ¿Por qué? Porque viene en cuerpo eterno, pues. En la primera venida no lo pudieron hacer rey eterno si iba a morir en la cruz. ¿Cómo lo van a hacer rey eterno? Pero ya resucitado en cuerpo espiritual eterno, ahora sí ya pueden ya hacerlo rey eterno con un reino eterno. Entonces Jesús nació como hijo de Yahweh, simiente de la mujer, o simiente de la mujer, simiente de Abraham, hijo de David, cordero de Dios. Y Jesús era como de 30 años cuando fue bautizado en agua por Juan el Bautista, y subiendo del agua fue ungido por el Espíritu Santo, pasando a ser el Mesías Yahshua, que es Yahweh salva. Ahora, note que hasta aquí Jesús todavía no es rey. Es rey porque nació rey, pero es rey sin unción. Es rey que todavía no ha sido reconocido. O sea, es rey como título, nada más, pero no ejercía nada equivalente a un rey. Entonces, para que pueda ascender hasta rey, entonces ahí es donde viene la unción. Entonces, entra como Jesús, Cordero, sale del agua, lo ungen con el Espíritu Santo, ahora sale Jesús, el Mesías, Jesús, el ungido, Jesús, hijo de David, ungido rey, ungido Mesías. Pero todavía aún así el pueblo no lo ha reconocido. Nació rey, lo ungieron a los 30 años con el Espíritu Santo, pero todavía no era rey en ejercicio, hasta que el pueblo lo recibió. Hosana, Hosana, bendito que viene en el nombre del Señor. Entonces son tres fases las que tuvo que subir. Y entonces el ungido de Yahweh, que es Jesús ya, lleno del Espíritu Santo, fue en ese momento que Jesús recibió toda la autoridad delegada del Padre. Jesús no tenía autoridad propia para nada. Todo lo que Jesús hacía, decía, era porque, y el poder que tenía, todo era delegado de parte del Padre. Esa autoridad delegada del Padre lo recibió para poder hacer estricta y perfectamente la voluntad de su Padre. En su capacidad humana no lo hubiera podido hacer. Y Jesús, hablando por el Espíritu de vida eterna, que es el Verbo encarnado, dice en Juan 8:42, el mismo Jesús, o sea, el Verbo encarnado, hablando a través del cuerpo como Jesús. No he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. Y según Marcos 1:14, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio, o en esta buena noticia. Y lo otro está en Mateo 12:28. Pero si yo por el Espíritu de Yahweh echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado
el reino de Dios a vosotros. Entonces, aquí está Jesús, el Verbo encarnado, le dan cuerpo y nace de mujer como Jesús para que haga la voluntad de Yahweh hasta su muerte de cruz. Antes tiene que celebrar el nuevo pacto en su sangre. Antes tiene que ser hecho sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec. Antes tiene que ser ungido como rey, del hijo de David, para después ejecutar, entrar a Jerusalén ya recibido por el pueblo como el hijo del rey David, el hijo de Dios. Entonces, ¿qué significa pues el reino de Dios ha llegado? Significa que el amor de Yahweh, que es paz, justicia, verdad, santidad, misericordia, paciencia, bondad, piedad, acompañado de milagros, de portento, de sanidades, de liberación de demonios, resurrección de muertos, perdón de pecados, había llegado a los judíos en la persona de Jesús. Porque Él era el rey. Él era el rey de Israel. Él era el Hijo de Dios. Él era el enviado y estaba ungido. Pero Él no lo podía declarar porque el pueblo lo tenía que reconocer por fe. Entonces, también dijo Jesús en Lucas 4:18, y el Espíritu de Yahweh está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Espíritu Santo para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces el reino de Dios, que es todopoderoso, no venía a juzgar ni a condenar, más bien venía a perdonar y a salvar a los condenados por causa de sus pecados. Por eso que cuando llega el reino de Dios en Cristo, llega sanando, llega liberando. Ni siquiera le preguntó o le decía, arrepiéntete de tus pecados para perdonarte. Cuando bajaron al paralítico por el techo, Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Y el tipo no habló una palabra. Sin embargo, Cristo lo perdonó, lo sanó, lo liberó, y el hombre se fue contento, brincando con los pies sanos, y no dijo nada. Jesús no le dijo al endemoniado gadareno, ¿quieres ser libre de los demonios? Cree en mí, nada. Él fue a liberarlo una vez. A los muertos no le preguntó si querían resucitar, los resucitó también de una sola vez. Entonces en Jesús estaba la presencia del Padre actuando poderosamente, el Padre que ama, el Padre que perdona, el Padre que te libera de la condenación en la que estás, si es que tú humildemente crees, aceptas que verdaderamente Dios te ama a pesar de lo que eres, pero que necesita que tú renuncies a lo que eres para que puedas tú ser salvado y puedas tú ahora entrar, ya no seguir en el sistema del mundo, sino que ahora entres en el sistema del reino. En el sistema del mundo es odio, amargura, resentimiento, placeres, orgullo, enemistades, pleitos, iras, contiendas. Ese es el mundo. Yo quiero traerte a mi reino: justicia, paz, misericordia, verdad, santidad, amor, perdón. Tienes que escoger de qué reino quieres seguir. Yo te dejo en tu reino si tú quieres, o tomas la decisión de dejar ese reino y te vienes al reino mío y pones tu fe en Jesucristo, creyendo que yo le he dado a Él para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, ya estoy evangelizando. Entonces, pero para la generación de Jesús, el pueblo de Judá había llegado a su máxima corrupción moral y espiritual. Entonces los sacerdotes y escribas y fariseos, y Jesús le dijo en 8:44, ustedes son hijos del diablo, pues. Aunque Jesús les demostró que Él era el Mesías, hijo de Yahweh, la evidencia fueron las señales, pero aún así lo rechazaron. Y leemos en Juan 19:15, entonces ellos gritaban, fuera, fuera, crucifícale. Pilato le dijo, ¿he de crucificar a vuestro rey? Entonces los príncipes sacerdotes respondieron, no tenemos más rey que el César. Aquí podemos ver a Caín otra vez en la persona de los judíos, que Jesús haciendo milagros con sus obras que eran justas, y Abel a Jesús, hijo del reino. Entonces Caín, que era del maligno, sus obras eran injustas, representado ahora en los hijos de Israel. Abel, que era justo porque hacía sacrificios que representaba la obediencia y lo que Dios pedía de cada uno.
Así como Caín se llenó de envidia y mató a su hermano, así también estos se llenaron de envidia y mataron a Jesús. Se repite exactamente el mismo molde. Miren, en Mateo 27:18 dice, porque sabía Pilato que por envidia le habían entregado a los judíos. Entonces, mayor discernimiento tuvo Pilato, siendo un gentil mundano, que el mismo sumo sacerdote y los magistrados judíos que tenían la ley. Es increíble. En conclusión, ya para terminar, Jesús, judío de nacimiento, de la línea real de David, fue el único que dio oído a la voz de Yahweh y guardó el pacto de los 10 mandamientos de Éxodos 19:5. Siendo rey y sumo sacerdote y el santo de Yahweh, ¿no? Las tres cosas que Dios pidió, que las condiciones que Él puso para llegar a ser el Dios de ellos y ellos su pueblo, el único que lo cumplió fue el Señor Jesucristo. Como la gracia de Yahweh, que es la vida eterna, fue dado a los creyentes en Cristo antes de los tiempos, ahora por medio de la predicación del Evangelio de Jesucristo, los creyentes por su fe están recibiendo esta gracia de la vida eterna, el perdón de pecados, naciendo del Espíritu como hijos de Yahweh, como nuevas criaturas, hermanos de Jesús, herederos juntamente con Cristo, miembros de la familia de Elohim. Además de todo esto, la iglesia participa del pacto como sacerdotes hechos por Cristo, según Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados por su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Cristo, sumo sacerdote, nos hace a nosotros sacerdotes para Dios su Padre, porque también somos hijos de Dios. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces el apóstol Pedro, que entendió claro esto que sucedió con que Israel no pudo cumplir con las demandas del rey para ser el pueblo sacerdotal, dice 1 Pedro 2:9, mas nosotros, o sea, los que hemos creído, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Yahweh, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Yahweh, que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Cristo y la iglesia llegará a ser entonces ese pueblo sacerdotal, gente santa, para la exaltación de la gracia de Yahweh, nuestro Padre, en Cristo Jesús, el Salvador. Esa es la conciencia que no se ha enseñado 2000 años, ¿eh? Y todavía esto estaba escondido para muchos. ¿Cuántos son sacerdotes? Amén. ¿Y dónde sabes tú que eres un sacerdote? No, pues así dice. O sea, repiten como loro, pues al loro no le puedes preguntar que te explique por qué dice lo que dice. Así están estos. Entonces Dios tiene que abrir el entendimiento y revelar. Y creo que le revela a los que quieren la verdad, a los que aman la verdad, a los que buscan la verdad. Dios le da el pan para su hambre. Dame el pan nuestro de cada día. Entonces Dios te da. Pero hay gente que se aburre, no les interesa, no leen, tiene problemas. Bueno, ni modo, pues, pero nosotros vamos a hablar a los que sí les interesa saber la verdad. Y sabemos, por ejemplo, que permanecemos en el amor de Dios o en el reino de Dios y el reino de Dios en nosotros por las virtudes de Dios que están en nosotros, que fueron derramadas en nuestros corazones por el Espíritu Santo, como la gracia, la justicia, la verdad, la santidad, el perdón, etcétera, etcétera. Y nosotros ahora estamos aprendiendo a ser piadosos, a perdonar, a ser generosos y a poner en práctica las virtudes de Dios, que son las virtudes del reino y que ahora están operando en nosotros. Quiere decir entonces que si operan en nosotros, el reino ha llegado a nosotros. La evidencia, pues las virtudes de Dios en acción. Eso prueba, ¿no? Dice, no, yo soy de Estados Unidos. ¿Cuál es la evidencia?
¿Hablas inglés? No. No me andas a tu casa, mentiroso. Por eso que tiene que haber alguna evidencia para probar de que lo que dices es cierto. Y la evidencia es justamente las virtudes de Dios operando en nosotros. Y si estamos en las virtudes de Dios, quiere decir que yo estoy en Dios y Dios está en mí. O el reino está en mí y yo estoy en el reino. Ahí es donde se puede verificar si verdaderamente estoy caminando hacia la vida eterna, donde puedo superar las condiciones que Dios ha puesto, porque todos los creyentes nacidos del Espíritu, si no tienen las virtudes en acción, entonces están en la carne. Y los que obran en la carne no pueden entrar al reino. Pero si cada día obra más las virtudes del Espíritu en uno que las cosas humanas y terrenales de la carne, entonces quiere decir que estamos progresando, que la planta está creciendo. Un día se hará un árbol. Y entonces estamos en caminos perfectos. No hay tibio, pues. Si hay tibio no sirve, porque ni es ni uno ni el otro. Por eso que aquí no se puede evidenciar el cristianismo porque oras, porque ayunas, porque danzas, porque lloras, porque vas aquí, vas allá, vas a los cultos, te aprendes un montón y estás buscando la unción para ser feliz las 24 horas. Eso no son el reino en la vida de una persona o en la vida de un creyente. El reino se expresa en obras, no en sentimientos, en obras. Por eso que ahora no son obras de las que yo quiero hacer, de las que me gusta, no. Tienen que ser obras de acuerdo a las virtudes que nos están dando. Por ejemplo, Dios es un Dios que perdona. Pues tú, ¿por qué no perdonas? Cristo amó a sus enemigos. ¿Y tú por qué los odias? El amor es dar. Y tú andas pidiendo. El amor es generoso. Y tú andas buscando que sacarle al que da generosamente. Entonces, no se puede valorar o evidenciar que somos nacidos del Espíritu por haber creído en el Evangelio y estar en las bendiciones, en las virtudes, en los poderes de Dios, para que se demuestre que efectivamente somos los hijos de Dios, los sacerdotes de Dios, los que ministramos la palabra de Dios, y el reino está en nosotros para ser puesto en acción. Predico un Dios que sana, en el nombre de Jesús sana. Predico un Dios que libera, en el nombre de Jesús sea libre. Entonces, todas esas manifestaciones le siguen al creyente. Estas son las señales que le siguen a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Tú echas fuera demonios? En mi nombre pondrás su mano a los enfermos y sanarán. ¿Tú pones tus manos sobre los enfermos y sanan? En su nombre vas a predicar. ¿Tú predicas en el nombre de Jesús? Entonces tiene que haber una evidencia que te respalde que tú verdaderamente estás anunciando el reino o simplemente estás hablando del reino, que es muy diferente de anunciar el reino. El reino ha llegado, ¿cómo sé yo? ¿Dónde están los enfermos? En nombre de Jesús sano. O es un endemoniado, fuera demonio. Ese es el reino llegando en acción. Entonces, hermano, y este es un temita. El reino es demasiado amplio. Tenemos que hablar de la primera venida, la segunda venida, el reino que se transfiere del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo, etcétera, etcétera. Ya falta un montón de temas que hablar. Pero quisiera, pues, ya se me fue el tiempo, quisiera que realmente pudiéramos entender el reino de Dios en nosotros, para que así sepamos si estamos caminando, superando las demandas, las condiciones para entrar seguros al reino. Y eso es lo que a mí me interesa, saber si yo estoy bien en mi forma de mi caminar para entrar al reino. Pero si vuelvo a vivir como vivía antes, entonces he retrocedido. Pero si sigo dejando lo que antes me gustaba por alcanzar más las virtudes y sus prácticas, entonces estoy bien.
Y es cuestión de tiempo, pues. Así que, hermano, pues eso quería compartir con ustedes. Quiero un abrazo para todos ustedes en el nombre de Jesús. Espero que esto sea de bendición. Pues háganme comentarios, díganme algo, coméntenme, conversemos. Y yo creo que podemos así edificarnos. Bueno, pues Dios los bendiga. Feliz año. Y el domingo estamos otra vez en acción. Bendiciones.